Hola a todas, me presento, mi nombre es Franco, ya nos estuvimos conociendo a través de la plataforma del Instituto Eduardo Laferrière, pero bueno, quería que tuviéramos esta instancia también de video que incorporásemos a nuestras clases para que me conozcan, me oigan, también me escuchen y les pueda proponer también algunas de las consignas que trabajo en este formato. Eh, Creo que tenemos dos chicos, dos varones, así que hola a todas y a los dos varones que están en el aula cursando esta materia de cuarto año de su carrera, del último año de su carrera, y que la verdad que quedé muy contento con las participaciones que han hecho en el foro a partir del material propuesto de la cortina, esa charla, qué es y para qué sirve la ética, que todas y todos ustedes se han expresado de una manera muy amplia, con mucha atención, le han sacado mucho provecho al material. Les cuento que ayer estuve queriendo grabar este material, que ahora estoy intentando hacer ahora, en este momento, que espero que lo puedan ver, que al final tuvo un problema técnico porque lo quise grabar desde YouTube, el video después se me perdió, así que digo, por eso no contaron con ese material ayer, espero que hoy ya a partir de hoy puedan contar. Que tenía que ver con, básicamente ahora vamos a entrar a proponerles una actividad que estaba por proponer, un fragmento de texto para que analicen y para que participen. Se los voy a dejar en actividad, creo, porque me va a permitir subir el video, pero quiero que lo contesten también en el debate, en el foro, así todos podemos compartir nuestras respuestas. La primera clase, bueno, habíamos visto esa cuestión de qué era la ética, para qué sirve, por qué es necesario argumentar en ética, con qué tiene que ver la ética, que es intersubjetiva, que no es relativa, dice Adela Cortina. Estoy tomando algunos aspectos así un poco al azar, cuál es el valor de la escuela, los valores, la no neutralidad de la escuela, muchos de los aspectos que ustedes han tomado. Lo que yo ayer les dejé era este material que tengo acá yo en mi mesa, que era un libro justamente que se llama Ética y Filosofía Política. Es un material desarrollado, propuesto, elaborado por la Universidad General Sarmiento con la pretensión de un acercamiento a la ética y la filosofía política, que son dos ramas, como yo les pedí que leyeran en uno de los textos de la introducción, dos ramas de la filosofía práctica, ¿no? Se suele distinguir, ya a partir de Aristóteles, que fue el que estableció esa distinción, que fue el primer sistematizador en la filosofía, de que hay tipos de saberes, ¿no? Están los saberes teóricos, los saberes prácticos y los saberes productivos o poéticos, ¿no? Los que están destinados a hacer algo. Básicamente los saberes teóricos tienen que ver con esos saberes del tipo de lo que son las disciplinas filosóficas como la metafísica, uno podría decir, o la investigación de las ciencias naturales, la física, en las cuales se proponen dar cuenta de una realidad independiente del sujeto que conoce y dar cuenta de una realidad que es de un modo necesario, dice Aristóteles. Es decir, cuando yo analizo de qué modo se comporta el cosmos, estoy analizando algo que es de ese modo y que no puede ser de otra manera, ¿no? El movimiento de los astros, la estructura de la materia, la realidad física, etc., ¿no? Se supone que tiene un comportamiento independiente de nosotros y que al estudiarlo nosotros damos cuenta de ese objeto de estudio, ¿no? Por eso son saberes que no modifican el objeto y por eso es un saber teórico. Distintos son los saberes prácticos, dice Aristóteles, porque justamente ese objeto opera sobre nosotros y de alguna forma nos propone una modificación de nosotros mismos, como son los saberes prácticos de la filosofía política y de la ética, porque justamente la ética está orientada a la transformación de nuestra vida, podemos decir, personal, mientras que la filosofía política se pregunta y trata de analizar y mejorar la vida colectiva, la vida social.
Estos dos ámbitos, si se quiere, el de la ética y la filosofía política, estarían en el nombre de nuestra materia. Fíjense, la ciudadanía estaría más vinculada, si se quiere, con el aspecto de la filosofía política de nuestra materia. Pero, digo, no voy a tomar yo quizá en principio la segunda parte de este libro. Me interesaba que analizáramos la primera parte de este texto, ¿no? En donde analiza, digo, esta idea de la filosofía práctica, que ya no trata sobre algo que es de un modo necesario, porque nuestra vida puede tomar diferentes cursos de acción, porque nosotros somos partícipes, actores de nuestra vida, y en esa vida que tenemos la podemos orientar hacia un lado, hacia el otro, de acuerdo a lo que consideramos lo mejor, ¿no? Y la ética se plantea justamente cuál es la mejor vida vivible, cuál es la vida deseable. Esto en relación al primer apartado, digo, estoy resumiendo mucho, después ustedes léanlo. Y ya en la segunda parte, o en la parte más bien de la introducción propiamente a lo que es la ética, que era el apartado que yo les planteaba leer, también se plantea esta diferencia entre qué es ética, qué es moral, por qué llamamos a esta disciplina ética y no la llamamos moral, y básicamente tiene que ver con una convención terminológica que se ha adoptado en el ámbito de la ética como disciplina filosófica, que la consideramos nosotros y la estudiamos de ese modo, ya que ambas palabras, ética y moral, tienen un significado original que significa costumbre. La ética es una palabra que proviene del griego, que, como destaca Adela Cortina, significa carácter. Acá está subrayado el otro significado de la palabra, que es costumbre, y por eso de alguna forma Aristóteles juega con este doble significado de ethos, que es la palabra griega original, y él dice que el carácter se forma a partir de la costumbre, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando estudiemos a Aristóteles, el valor que él le da a los hábitos en la formación de ese carácter que consideramos deseable forjar, ¿no? Como estas dos palabras, digo, como ética significa costumbre, la palabra moral también significa costumbre o carácter, pero ya es una palabra, digo, moral, que proviene del latín. Una palabra latina, ya no es una palabra griega, pero moral, la palabra con la que en realidad no es moral estrictamente, porque moral ya es una palabra española, pero digo mos, que es la palabra latina, significa, es la traducción de la palabra griega ética. Resumiendo un poco este embrollo que hice ahora, ética y moral significan lo mismo. Las dos palabras tienen en nuestro lenguaje coloquial el mismo sentido, o tienen la misma, si se quiere, significación, y por eso hablamos de una persona inmoral, una persona que no tiene ética. Lo que pasa es que al hacer filosofía las distinguimos porque decimos que la ética reflexiona sobre la moral, es decir, la moral entendido en este sentido ya más estrecho como el plano de las conductas, los valores, las normas vigentes en una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y la ética como esta toma de distancia, como esta tematización de la moral, esta puesta en cuestión, esta crítica, este intento de fundamentación de la moral, ¿no? Esta disciplina filosófica que ofrece argumentos, da razones, contraargumenta, es esta, de alguna forma, esta reflexión o este pensar sobre la moral, que decimos que es la ética, ¿no? La ética en este sentido se dice que no tiene una pretensión directamente normativa, como sí tiene la moral. La moral te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que tenés que hacer. La ética pregunta ¿por qué? ¿No? Va como ese momento anterior de la moral, ¿no? Preguntándose cuál es sus principios, sus fundamentos, su validez, sus argumentos, ¿no? Es esta tematización filosófica que realiza sobre la moral. Y lo que van a encontrar en el texto va a ser, en esta primera parte, ciertas posturas éticas que nos adelanta, que el texto va a trabajar y son las que vamos a trabajar nosotros, clásicas en términos de la ética, ¿no? La postura aristotélica, la postura de las éticas helenísticas, la ética utilitarista de John Stuart Mill y la ética kantiana, ¿no? Son como
un primer acercamiento al plano de la ética son escuelas o posturas o perspectivas filosóficas que son clásicas, que son indispensables y fundamentales, ¿no? Ahora, más allá de este repaso que hice sobre el material propuesto, en los textos que tienen ustedes, en el texto que les dejé y que les propuse leer en las páginas que correspondían, me interesaba que participaran, digo, en el foro de esta primera clase, en el debate, con un fragmento de un texto de un filósofo australiano que se llama Peter Singer. Es un filósofo que sinceramente no he leído ninguna de sus obras más que este fragmento, pero bueno, en una compilación, en una antología de textos filosóficos aparece un texto que se llama Acerca de la ética, que nos ofrece unas ciertas definiciones de la ética y nos plantea la autora de esta compilación una serie de preguntas para trabajar sobre el fragmento, que me gustaría que algunas de ellas puedan ver y trabajar en el foro, ¿no? Peter Singer nace en el 46, no sé si está vivo al día de la fecha, probablemente sí. Acá se lo conoce, y lo conozco yo de ese modo, como un adalid, como un líder, como un referente de la liberación animal, en esta idea de que los derechos no son algo solamente que correspondan o sean lícitos otorgarlo a las personas, sino también a los animales, ¿no? Es decir, propone una ética animal, o una ética en defensa de los animales, como dice acá uno de sus libros. Este autor, digo, en este texto ofrece una serie de puntos que vamos a analizar y a pensar juntos algunos de ellos, que son cuatro puntos que él destaca sobre la ética, ¿no? El primero dice que la ética no es un conjunto de prohibiciones que tienen que ver particularmente con el sexo. Es decir, acá desliga la ética, o no más bien desliga, pero dice que el sexo es un ámbito en donde intervienen decisiones sobre la honestidad, sobre la preocupación por el otro, sobre la prudencia. Es decir, cuando nos relacionamos afectivamente con otra persona, sexualmente con otra persona, indudablemente hay cuestiones que tienen que ver con la fidelidad, con el cuidado, incluso con el cuidado físico en esta época de cuarentena que tenemos con relación al otro. Pero dice que, en definitiva, hay muchos otros ámbitos de nuestra vida que atañen a la ética. Esto me parece algo bastante obvio, no me quiero detener en esto. Quizá él está argumentando desde cierto lugar en el cual cierta educación religiosa ha hecho mucho hincapié en las prohibiciones o en los mandatos o en el comportamiento sexual, ¿no? Mucha de si se quiere uno puede pensar, de la educación religiosa quizá está orientada hacia nuestro comportamiento en ese ámbito. Y él dice que en ese ámbito hay consideraciones éticas, pero que trascienden. Acá la primera pregunta, que no sé si va a hacer falta que la contesten, dice: ¿qué otras decisiones en nuestra vida tienen que ver con la ética o que atañen a la honestidad, la prudencia, la preocupación por el otro? Yo pienso que esto es bastante obvio, o por lo menos me parece bastante obvio, que es la relación que ustedes van a tener con sus chiquitos el día de mañana, con sus estudiantes, con sus alumnos de primaria, las relaciones que uno tiene con los amigos, las relaciones con la familia, con el prójimo, ¿no? Hay un montón de aspectos en los cuales la ética interviene, el modo de vivir, lo que consideramos justo, honesto, prudente, sabio, etc. La segunda era una que sí me interesaba destacar y detenerme un momento más, que tiene que ver cuando él dice que la ética no es un sistema ideal en la teoría, pero que no sirve en la práctica. Un juicio ético que no es bueno en la práctica debe tener algún defecto teórico, ya que el punto central en los juicios éticos es guiar la práctica, ¿no? Esto lo dice más o menos del mismo modo Aristóteles, dice: no estudiamos ética para conocer más, sino para vivir mejor. Es decir, la ética tiene una finalidad eminentemente práctica.
No podemos estudiar ética sin quedar o sin implicarnos en esa reflexión o sin orientar esa reflexión a la acción, ¿no? La acción tiene que ser el parámetro o la finalidad o el clivaje de nuestra reflexión ética, ¿no? Estudiamos ética para ser mejores personas, en definitiva. Esto lo vincula al hecho de que la ética tiene que tener una implicancia práctica cuando dice que algunos la consideran irrealizable o impracticable la ética porque la pensamos como un sistema de reglas, ¿no? Reglas tales como el no mentir, el no robar, el no matar, como reglas incuestionables, ¿no? Y él acá critica o arremete contra una perspectiva filosófica que vamos a ver, ética, muy célebre, ¿no? o muy central, que es la ética de los deberes, o la ética del deber, o la ética entendida como una teoría del deber. La deontología aparece acá. Los deontologistas, deon es deber, serían aquellos que proponen una ética de los deberes, de los mandatos, ¿no? Esta ética de los mandatos, como dice algún otro texto que estaba repasando estos días, de alguna forma se vuelve impracticable justamente por lo exigente de la demanda. En definitiva, ¿quién no ha mentido alguna vez, ¿no? Y en este sentido, si pensamos esta regla como absolutamente que se deben aplicar absolutamente, nos encontramos con esta dificultad, digo, que el mundo real exige ser un poco más laxo en los comportamientos, ¿no? Por eso, de alguna forma, el texto de Singer da a entender ya que él adopta un enfoque más bien consecuencialista, en la cual ya no hay, bajo la ética consecuencialista, que la vamos a estudiar, también no hay reglas que sean determinantes o absolutas, sino que las reglas son contextuales, ¿no? Si mentir bajo algún aspecto es bueno, entonces habría que considerar la posibilidad de la mentira, ¿no? Acá el ejemplo que en la actividad aparece mencionado y que Singer de alguna forma toma esa postura sería cuando, por ejemplo, un nazi llega a mi puerta y me pregunta si yo tengo un judío escondido en mi casa, ¿no? Si yo sigo la regla irrestricta del no mentir, debo decir la verdad. Ahora, decir la verdad en ese caso implica que a ese judío, a esa persona, a ese ser humano que yo tengo en mi casa, lo maten, ¿no? De alguna forma esa es la crítica que le realizaron a Kant, ya su contemporáneo, uno de sus contemporáneos, que se llama Benjamin Constant, ¿no? Un filósofo al que Kant, que es representante justamente de esta ética de los deberes, de las reglas que son imprescriptibles, que son absolutas, le hizo. ¿Qué pasa en una situación más o menos como la que plantea acá Peter Singer, ¿no? Y Kant argumenta, y por eso el debate es muy interesante, que la verdad hay que decirla siempre, ¿no? Kant en este sentido es irrestricto, no hay excepciones para la verdad. Pensaba yo que si vieron algunas de ustedes o algunos de ustedes la serie Merlí, cuando trabaja justamente la perspectiva kantiana en esa serie, justamente el capítulo está orientado a trabajar este problema de la mentira, este debate entre Constant y Kant en relación a si es lícito mentir, ¿no? Ese debate está recopilado, lo podríamos seguir en algún momento, pero bueno, ahora no me quería detener en